Todo tuyo. Hola. Sí, sí, ahí se escucha. Bueno, son un par de diapositivas para mostrar un poco de lo que es canulación en ECMO. Acá. Bueno, para repasar un poquito lo que son los componentes del ECMO, tenemos, como muestra en el gráfico acá, lo que es la cánula venosa, que es la que toma la sangre del paciente a través de todo el sistema venoso, la bomba, no sé si acá lo pueden ver con la flecha, lo que es la membrana de oxigenación, que va en paralelo con lo que es el calentador y el blender, y el ingreso a través de la línea arterial y la cánula arterial al paciente nuevamente. Con respecto a las cánulas, que es básicamente la base de la canulación en ECMO, tenemos las cánulas venosas y arteriales, como ven acá la imagen. Las cánulas venosas son más largas que las arteriales y tienen en su extremo un color celeste, y las cánulas arteriales son más cortas y tienen en un extremo un color rojo. Como ven ahí, las cánulas venosas es diferente la canulación central y periférica, pero básicamente las cánulas venosas, la longitud es de 50 a 55 centímetros, y varían los que son los diámetros o el frenchaje entre 21 y 23 cuando son canulaciones periféricas, y de 23 a 27 French cuando es una canulación central. Con respecto a la arterial, que son estas cánulas más cortas, que son de 15 centímetros a 20 centímetros, tenemos también de 15 a 17 y 17 a 21 cuando es canulación central. Estas cánulas, las características que tienen, tanto la arterial como la venosa, son un plástico flexible, que es un poliuretano, que hace que sea maleable para la colocación, sobre todo en las venas y arterias que son estructuras frágiles, para evitar o tener menos riesgo de lesionar, pero tienen, como ven ustedes, tanto la cánula arterial como venosa, tienen anillos de acero inoxidable, que eso le da cierta resistencia para evitar un acodamiento. Son, como se ven acá en estas imágenes, son radiopacas, que esto sirve para la colocación, tanto por vía percutánea como abierta. Es fundamental hacer bajo radioscopía o con eco, transtorácico o transesofágico, dependiendo del caso, no solamente la colocación de guías, sino de estas cánulas, porque en el caso sobre todo de las cánulas venosas tenemos que tener bien ubicadas dentro, algunas que sean a la entrada de la aurícula derecha, otros dentro de la aurícula derecha en la proximidad a la válvula tricúspide. Con el resto de los componentes, 2 o 3 palabras, que tenemos la línea venosa, que es la que está conectada a la cánula venosa, que es la que saca o el inflow, la que saca la sangre del paciente hacia la membrana, y la línea arterial, que está en contacto con la cánula arterial, que ingresa la sangre al paciente. Generalmente es un circuito cerrado donde se evita tener muchas conexiones para evitar la pérdida de sangre, para evitar las burbujas, que bueno, son complicaciones que pueden ocurrir en el ECMO. Con respecto a la elección de cánulas, siempre es conveniente elegir la cánula de mayor diámetro posible para tener los mejores flujos, ¿no?, de asistencia, básicamente, que es lo que se necesita en este tipo de asistencia. Obviamente tiene que ver con el área corporal del paciente y con el tamaño de los vasos a canular. Generalmente se dice que para las cánulas arteriales en mujeres, una canulación periférica arterial de 15 a 17 French es suficiente, y en el hombre de 17 a 19 French cánula arterial periférica. Eso es a nivel periférico. A nivel central se pueden utilizar cánulas más grandes sin ningún problema. Con respecto a las cánulas venosas, a nivel periférico podemos colocar, si es una sola cánula para canulación veno-arterial, una canulación venosa de 23 French es suficiente, y si es veno-venoso puede ser
periférico puede ser 19-25 o puede ser 19-32 cuando es central. Eso tiene que ver, obviamente, con el, como digo, con el tamaño de los vasos a canular, porque el riesgo de estos, tanto arteria como vena, puede ser la ruptura, en arteria obviamente la disección, y a nivel venoso la obstrucción del retorno venoso, que bueno, eso puede complicar no tan solo a un miembro, en lo que es la perfusión, un síndrome compartimental, sino en el buen funcionamiento del sistema. Las canulaciones, como sabemos o como escuchamos, hay canulaciones centrales y canulaciones periféricas. La canulación central es una canulación arterial y venosa. Arterial generalmente es la aorta, y a nivel periférico la aurícula derecha, que puede ser cava un solo drenaje, es decir, como fuese cava única en la orejuela derecha, o bicava cuando se canulan ambas cavas. Con respecto a esto, lo que es la canulación central, siempre, o bueno, en la mayoría de los casos la canulación central se produce luego de una poscardiotomía, es decir, un paciente que va a cirugía de urgencia o una cirugía que es programada y que se dificulta o se imposibilita la salida de bombas de circulación extracorpórea. Entonces se colocan lo que son estas cánulas centrales, que pues, no necesariamente tienen que ser las dos cánulas, arterial y venosa, tienen que ser centrales, puede ser una por vía periférica, pero una sí tiene que ser por vía central. Como vemos acá en este esquema, en este gráfico, tenemos lo que es la canulación, lo que estoy marcando ahora, que es la canulación arterial. Se puede hacer de dos formas, como se ve en este gráfico, que es una canulación a través de o interponiendo lo que es una prótesis de Dacron. Estas prótesis de Dacron generalmente se utilizan de 8 o 9 milímetros para no canular directamente la aorta. El riesgo de canular directamente la aorta es el sangrado. Con esto es mucho menor el riesgo de sangrado, y como vemos acá se fijan con sedas o con alguna sutura no reabsorbible para que la cánula quede bien posicionada. Las cánulas venosas pueden ser a nivel de la canulación en la orejuela derecha, en ambas cavas, o puede ser por vía percutánea, como se ve en este gráfico. En este lado, el de la cirugía, la foto del corazón, vemos cómo se sacan las cánulas por contraabertura. Esto facilita no solamente el cierre del esternón, sino también menor posibilidad de infecciones y de sangrado. Y también, obviamente, de movilización de las cánulas, que es una de las complicaciones del ECMO. Esto que se ve acá, como dijimos, en muchos casos se pueden utilizar también las mismas cánulas que tenían colocadas en cirugía, y esto se adapta sin ningún problema a todo el sistema del circuito del ECMO para conectarlo directamente a eso el paciente y evitar colocar nuevas cánulas. Con respecto a esto, que es la canulación central, las ventajas que tenemos son que es un flujo sanguíneo anterógrado, que sigue el mismo flujo que la circulación sistémica, que eso ayuda a tener una mejor perfusión, o mejor perfusión a nivel cerebral y a nivel de la parte superior del tórax y de las coronarias también para la recuperación cardíaca. Tiene la posibilidad de colocar una cánula de descarga en el ventrículo izquierdo de forma inmediata, es decir, de la misma apertura del esternón se puede colocar cánulas que vamos a ver más adelante, lo que es para descomprimir el ventrículo izquierdo y por qué es importante eso. No presenta limitaciones de flujo. Nosotros tenemos cánulas periféricas que podemos tener flujo de 3, 4, 5 litros, mientras que una cánula central podemos tener 6 litros sin problema, 6 litros minuto de flujo de la bomba o del ECMO, y no tenemos lo que son las complicaciones en las extremidades, tanto extremidades superiores como extremidades inferiores, que son una de las complicaciones más frecuentes en estos dispositivos cuando es canulación vía periférica. Y la desventaja es que, bueno, obviamente necesitamos una esternotomía para el implante y después el explante del sistema. Tenemos un mayor riesgo de sangrado y un riesgo de infección externa. Con respecto a la canulación periférica, tenemos lo que son canulación arterial y canulación venosa, al igual que a nivel central. De los lugares de canulación a nivel periférica arterial tenemos la arteria femoral y la arteria subclavia, que vamos a ver
en qué casos. Y a nivel de la canulación venosa también tenemos la vena femoral y la vena yugular en el cuello. Esto es canulación arterial venosa. Si tenemos pacientes que van a tener ECMO veno-venoso, en ese caso vamos a necesitar canular vena femoral o vena femoral y vena yugular. Y en el caso de arterio venoso, bueno, tenemos todas estas posibilidades. Con respecto a la canulación periférica, por ejemplo, fémoro-femoral, tenemos dos formas de hacerlo. Es decir, a diferente de la central, que es por vía abierta, tenemos a nivel periférico por disección o por punción. Cuando hablamos por disección, es una incisión que se hace, como ven acá, en la foto de su derecha. Tenemos una incisión de aproximadamente 3-4 centímetros que se hace a nivel son 2 centímetros, 2 traveses de dedo por debajo del ligamento inguinal. Se hace una incisión que puede ser oblicua, como es en este caso, o puede ser longitudinal a los vasos femorales. Y una vez que se hace la incisión, bueno, se llega hasta los vasos femorales, donde se ve, bueno, sobre todo más allá de la vena femoral, lo más importante es a nivel arterial, donde identificamos lo que es la arteria femoral común, donde se va a colocar la cánula arterial. Siempre las cánulas se ponen, como se ve acá en esta imagen, por otro orificio, es decir, contraabertura, no se coloca directamente por la incisión, porque bueno, esto hace que tenga mucho menos sangrado a nivel pericanular. Una vez que se colocan estas cánulas, que pueden ser a través de un clampeo arterial, obviamente siempre esto ya una vez hecha heparina, clampeo proximal y distal de la arteria, y se hace una incisión donde se coloca la cánula arterial, o se puede hacer también como si fuese percutánea, con técnica de Sellinger, pinchando la arteria, mandando un pelo o la guía, y después ir dilatando hasta que colocamos una cánula arterial. Acá lo que se ve muy bien es este otro pequeño catéter, que es una línea de perfusión distal. ¿Cuál es uno de los grandes problemas que tiene esta canulación arterial? Es estos pacientes, por ejemplo, en el caso de estas mujeres, tienen arterias femorales más pequeñas, pacientes que puedan tener enfermedad vascular periférica, que necesitamos, que al tener esta enfermedad y nosotros colocar una cánula, hacemos que la perfusión del miembro sea no nula, pero muy escasa. Entonces a través de esta cánula, que tiene un frenchaje de 5 French, es suficiente, se canula distalmente la arteria femoral superficial para la perfusión del miembro. La canulación percutánea es básicamente lo mismo, a diferencia de la anterior, de la quirúrgica, es que no tenemos esa apertura de 3-4 centímetros, sino directamente a través de la punción guiada por eco y radioscopía. Se pasa una guía, una vez que hecha la punción, y se va dilatando progresivamente hasta que se coloca la cánula definitiva. ¿Cuáles son las ventajas que tiene esta canulación periférica? No es necesaria la estenotomía, bueno, eso está claro. Esto ayuda a una movilización precoz de estos pacientes, sobre todo cuando es una canulación fémoro-yugular, un ECMO veno-venoso, pero en el otro caso también. Tenemos menor riesgo de infección y sangrado, y tiene una colocación obviamente mucho más rápida que una canulación central. Las desventajas que presenta un flujo limitado, que en realidad no es gran cosa, pero tenemos 4 o 5 litros, podemos darle a través de una canulación periférica. Complicaciones obviamente de las extremidades, que son las complicaciones más importantes en estos pacientes, y del flujo, una desventaja del flujo sanguíneo retrógrado, es decir, la infusión que hacemos nosotros de sangre arterial va a ir en contra de lo que es la corriente sanguínea, y eso puede traer problemas, sobre todo a nivel cardíaco, porque provoque distensión, digamos, compita con la poca fuerza que tiene ese ventrículo izquierdo para expulsar la sangre, compita contra eso, provoca distensión ventricular izquierda, edema agudo de pulmón, y bueno, falla
falla ventricular izquierda, como vamos a ver luego. Con respecto, bueno, a la canulación venosa periférica, tenemos un ECMO veno arterial, puede ser fémoro-femoral, como es este caso que ya habíamos visto, técnica abierta, técnica cerrada. En este caso la técnica abierta es, en vez de una incisión transversal como oblicuo, como vimos, esta es longitudinal, donde se disecan los vasos, vena y arteria femoral, y se colocan cánulas por contrabertuda y una línea de perfusión distal, como es este caso. El ECMO veno arterial también puede ser otra forma de canulación en el fémoro subclavio. Esta canulación no es la elección es la canulación, cuando hablamos de canulación arterial, es femoral. Este caso, como vemos acá, se hace una incisión también de la misma longitud, no más de 4 centímetros a nivel subclavio, a nivel subclavio derecho, de aproximadamente 2 traveses por debajo de la clavícula. Se accede a los vasos axilares o subclavios, se identifica y se diseca bien la arteria subclavia, y en este caso hay dos, bueno, como a nivel femoral se puede colocar la cánula arterial directamente en la arteria, o se puede interponer, como se ve acá, una prótesis de Dacron. Son arterias, una de las desventajas que tiene la arteria subclavia es que una arteria más fina, de menor calibre que la femoral, entonces canular directamente tiene muy alto riesgo de complicación a nivel del miembro superior derecho. Lo que se hace, se coloca una prótesis de Dacron, que en este caso, como se ve acá, que también se saca por contrabertura, eh, esta, esta prótesis de Dacron a nivel distal de la arteria subclavia debemos hacer lo que se llama un banding, es decir, se pasa una banda como si fuese una cintilera, y se provoca una obstrucción distal para no tener hiperflujo del miembro, y no tenga mucho volumen de sangre hacia el miembro superior derecho. Con eso provoca edema y puede llegar hasta la pérdida del miembro, ¿no? Pero como digo, eso es otra opción en el caso que tengamos enfermedad vascular periférica o alguna imposibilidad de canular alguna de las dos arterias femorales. Con respecto a la canulación veno-venosa, tenemos el ECMO fémoro-femoral, es decir, dos canulaciones venosas por vía percutánea, generalmente casi siempre se hace, donde se coloca una cánula de drenaje. Esta cánula, como vemos acá, es multiperforada, porque es la que debe hacer la succión de la sangre del paciente, y después tenemos esta cánula va a nivel de la desembocadura de la vena cava inferior, cerca de donde están las venas suprahepáticas, mientras que la cánula de reinfusión, que es una cánula que no es multiperforada o solamente tiene perforaciones próximas a la del extremo, se coloca a nivel de la desembocadura, digamos, entre medio, a mitad de la aurícula derecha, cerca de la, de la válvula tricúspide, que es donde se hace la infusión de sangre oxigenada, que dicen que esta distancia entre una cánula y otra deben ser de entre 8 a 10 centímetros para no tener recirculación, es decir, no tener que la sangre arterial que infundimos al paciente sea drenada nuevamente por la cánula venosa. Tenemos lo que es el ECMO veno-venoso fémoro-yugular, que esta canulación se hace con una cánula por vía de vena femoral y arteria y vena yugular derecha. También la cánula inferior es la que hace el drenaje, y la cánula superior es la que hace la infusión de sangre oxigenada al paciente. Y después tenemos la cánula el doble lumen, o bicava, que estuvimos hablando otras veces sobre esta cánula, que es una cánula bien gruesa, una cánula de 31 French, que no es fácil de colocarla, y bueno, tiene sus riesgos, donde, como vemos por acá, tenemos 3 puertos, o tres
zonas de orificios. Una distal, donde, donde tiene el drenaje de vena cava inferior, un drenaje proximal, que es de la vena cava superior, y tenemos en la parte media, tenemos la parte de reinfusión de la sangre oxigenada, que eso va, se encuentra también a nivel hay que colocarla a nivel la válvula tricúspide. Con respecto a esta cánula, bueno, este gráfico está muy bueno, donde se ve que ingresa a través de la vena yugular y se coloca próxima, tenemos el drenaje de la cava superior, distal la cava inferior, y en la parte media tenemos la reinfusión de sangre a nivel de la válvula tricúspide. Lo bueno que tiene esto, o lo que tiene a favor, que es una canulación única, minimiza lo que es el shunt o recirculación entre cuando colocamos dos cánulas a nivel femorofemoral o femoroyugular. Evita la canulación femoral, que bueno, eso también ayuda a la movilización precoz de un paciente y menos riesgo de infección. Y lo que tiene en contra esta canulación es que se provoca, tienen más riesgo de provocar lesión vascular por el diámetro de la cánula, y lesión cardíaca. Se han descrito muchos casos que al colocar esta cánula se pasa la guía antes de pasar la cánula, tenemos la guía y esa guía puede migrar al seno coronario, y una vez que ponemos la cánula rompemos el seno coronario y es una catástrofe. La rotación de la cánula, porque bueno, eso también es una complicación, porque tenemos una zona de reinfusión que es limitada, entonces tiene que estar perfectamente bien colocada. Y otra cosa que tiene en contra es la difícil fijación, porque son cánulas, como ven acá, esta cánula, la foto de la cánula esta, es una cánula muy lisa y no tiene, no es fácil fijarla y que esa fijación sea segura, ¿no? Con respecto a las complicaciones relacionadas a las cánulas o a la canulación, tenemos, hay muchísimas, puse algunas como importantes, pero después podemos seguir en otro momento, bueno, hablando sobre las complicaciones, pero es durante el implante, que es muy importante, durante la asistencia del ECMO, y durante una cosa que uno a veces no lo tiene muy en cuenta, pero es el explante o sacar las cánulas o sacar el ECMO de un paciente. Con respecto a durante el implante, las causas de complicaciones, tenemos lo que es la isquemia, sobre todo isquemia en miembros inferiores, el sangrado, que el sangrado puede ser a nivel de canulación central, a nivel de la cánula en la aorta, o puede ser en miembros inferiores, cuando es sobre todo por vía abierta, o sangrado, puede ser un sangrado retroperitoneal cuando es a través de la vía percutánea. Es diferente con respecto a la vía percutánea, la quirúrgica, porque nosotros en la quirúrgica vemos bien el vaso, vemos bien exactamente dónde vamos a hacer la punción, en qué zonas tenemos placas en la arteria femoral, a dónde es la bifurcación entre la arteria femoral superficial y profunda, para evitar complicaciones. Sí tiene un mayor riesgo de sangrado, pero de complicaciones a nivel isquémico, de disección, es mucho menos frecuente. Durante el implante también puede haber arritmias cardíacas causadas por las guías, sobre todo dentro de la aurícula derecha. Durante la asistencia de canulación, eso no es muy frecuente, pero puede pasar que se salga alguna cánula durante la asistencia por algún movimiento que se le haga al paciente de rotación o de girar, o paciente despierto. El desplazamiento de las cánulas también es otra cosa que puede pasar, por eso es muy importante fijarlas y muy importante controlarlas con relativa frecuencia para evitar este problema. Bueno, ruptura de tubuladuras o desconexión de algunas de las llaves, porque estas cánulas, todo este sistema tiene algunas llaves de 3 vías que a veces se pueden romper o podemos perder sangre a través de eso. La hiperperfusión distal, perdón, que eso ya lo vamos a ver, que es algo distinto. Y durante el explante, obviamente lo que es un pseudoneurisma, una isquemia de miembros, sangrados y disecciones. Con respecto a la hiperperfusión de miembros, esto lo quería mostrar. Esto puede pasar en miembros inferiores o en miembros superiores cuando hacemos canulación arterial
e interponemos una prótesis. ¿Por qué? Porque nosotros colocamos en esta prótesis la cánula arterial de infusión, y si nosotros sabemos que vamos a pasar 4, 5, 6 litros minutos, va a ser el flujo, ese flujo que va a ir, va a ir hacia la aorta directamente, también va la misma cantidad de flujo hacia el miembro inferior o miembro superior. Entonces eso provoca un hiper, bueno, como dice ahí, un hiperflujo de los miembros, y eso lleva a la isquemia y en algunos casos a la amputación. Por eso se recomienda, casi que si no tienen indicación precisa, como que sea una arteria, un vaso muy pequeño que necesitemos colocar una cánula, en miembros inferiores sobre todo no se no se haga una anastomosis con una prótesis de Dacron, y en el caso de hacer una anastomosis con prótesis de Dacron en miembro inferior, tenemos que la cánula pasarla a través de la prótesis, pero que llegue a la arteria femoral común, no directamente en la prótesis de Dacron, porque esto es una complicación grave. También recomiendo que para evitar estas complicaciones es hacer un banding distal para disminuir el flujo a los miembros y evitar que se provoque esta complicación. Y después, como último, para terminar, otra complicación que suele verse, bueno, hay series que informan 5%, otros 50%, es la distensión del ventrículo izquierdo en estos pacientes, que eso se debe por una descarga inadecuada del ventrículo izquierdo. Pacientes que tienen fracción de eyección muy disminuida, su contractilidad muy disminuida, cuando tenemos canulaciones periféricas tenemos un flujo retrógrado. Entonces eso compite con la capacidad que tiene el ventrículo izquierdo de expulsar sangre y provoca lo que es distensión del ventrículo, hay aumento de la presión intraventricular, con aumento de la presión de Wesch y edema del pulmón, que eso lleva a una falla no solamente cardíaca, sino pulmonar, y también provoca un éxtasis de sangre a nivel del ventrículo izquierdo, con mayor riesgo de trombosis intraventricular y demás. ¿Cuáles son los tratamientos que se pueden hacer para evitar estas complicaciones, que es una de las complicaciones más frecuentes durante la utilización del ECMO? Es, bueno, obviamente aumentar la dosis de inotrópicos y disminuir el flujo de la bomba para que ese corazón pueda vencer esa resistencia. En el caso la mayoría de las veces esto no es suficiente, y lo que hay que asociar es una asistencia, una asistencia, una terapia mecánica, como puede ser el balón de contrapulsación intraórtico que nosotros tenemos acá. Los españoles dicen que el 90% de los casos de los pacientes que tienen distensión del ventrículo izquierdo con un balón de contrapulsación es suficiente. Otro sistema es de asistencia mecánica, que acá no lo tenemos, que es lo que es el Impela, que es una asistencia ventricular de flujo, que te voy a mostrar acá, que es una asistencia de flujo continuo, que se coloca, perdón, por vía percutánea o abierta a nivel de la arteria femoral. Y lo que se ve acá es un extremo, el extremo distal, pasa a través de la válvula aórtica, que este extremo es el que absorbe o drena el ventrículo izquierdo, y se hace una reinfusión a través de unos orificios proximales en la aorta ascendente. Esto ayuda o evita, sobre todo se utiliza mucho en Norteamérica, se utiliza esto para evitar esa distensión o para vaciar el ventrículo izquierdo. Otras opciones terapéuticas, como vemos acá, puede ser colocar sobre todo cuando es una canulación central, se puede colocar un drenaje, una cánula en la vena pulmonar superior derecha, que drene la aurícula izquierda. Se puede colocar también otro en la orejuela izquierda, que eso prácticamente no se utiliza. Septotomía atrial en hemodinamia, si no, se puede hacer una canulación directa al ventrículo izquierdo. Cuando hablamos de esta canulación directa, se puede hacer se puede colocar en el mismo momento donde tenemos una canulación central. En el caso de haber hecho una canulación periférica, se hace como se ve acá en este dibujo, una toracotomía lateral izquierda en el cuarto espacio intercostal, y como si fuese, para
explicar un poquito, como si fuese una TAVI transapical. Por contrabertura se coloca una cánula, como se ve acá, en el ápex, en la punta del ventrículo, para drenar esas cavidades izquierdas. Y esa canulación, que se llama cánula de Venn, se coloca en Y a través de la cánula venosa para hacer el drenaje. Bueno, eso básicamente son algunas cosas de lo que es canulación. Hay muchísimo, pero bueno, quise mostrar algo para que no sea tan largo. Perfecto, Nachito, excelente. No sé si Gracias, alguien Nacho. tiene alguna pregunta sobre canulación, sobre lo que habló Ignacio. Bueno, en honor al tiempo, ya vamos 40 minutos, les diría que pasemos la charla de Hernán para la semana que viene. ¿Ah? Pato, decime. Palito, ¿me Sí, escuchas? sí, te escuchamos Va a bien. haber, va a haber una persona exclusivamente para el manejo, digamos, de esa ventilación ahí cuando salga el paciente, o van a estar ustedes nomás, digamos, ahí de forma permanente. O va a venir un perfusionista a atender el ECMO. Tita, Lucas, Pablo o Nacho, no sé si quieren hablar. Jorge. Yo no sé cómo, si le hablaron de ese tema, pero seguramente por lo menos un perfusionista las primeras horas hasta que el ECMO esté funcionando bien, yo creo que es necesario, no sé. La única experiencia que tuvimos acá en el sanatorio fue con el Centrimac, que no es lo mismo, que es parecido a al ECMO, y que el perfusionista estuvo las primeras horas y después es que nos quedamos, bueno, fuimos cambiando, pero en realidad estábamos nosotros. Así Eso es. va a ser una decisión institucional, me parece, de si queremos tener un perfusionista que esté las 24 horas y que sea el encargado, o si lo vamos a hacer los médicos, o si lo va a hacer enfermería, o si lo vamos a hacer todos juntos, controlar en realidad las crisis que puede haber durante un paciente en ECMO, ¿no? Que lo que decía vos un poco, Nacho, hemorragia, embolia aérea, que se rompe una llave de 3 vías, y las otras complicaciones que podemos tener, o sea. Una pregunta, Nacho. ¿Todas esas canulaciones las harías en la cama del paciente o el paciente tendría que ir hasta el quirófano? Porque pensando que van a ser pacientes que ya de por sí van a estar muy inestables, para el traslado ese del paciente, ya sea desde la terapia o la coronaria hasta el quirófano y la vuelta, ver cómo va a ir ventilado el paciente ese. De coronaria en Nueva Córdoba está más o menos cerca de quirófano, pero bueno, de terapia ya tiene que bajar un piso, en el cerro lo mismo, como para pensar también tener a lo mejor algún respirador de traslado acorde a la necesidad que va a tener ese paciente, que no vaya únicamente con un ambú y un tubo de oxígeno. Yo creo que cuando sea la canulación central, bueno, está claro que con canulación central va a ir de quirófano a la unidad coronaria en los dos centros, eso está claro. Y yo no sé qué opinan todos, pero creo que sobre todo en los primeros ECMO tendremos, por lo menos en Nueva Córdoba, yo no sé cómo es en el Cerro, pero en Nueva Córdoba, hacerlo en la sala de hemodinamia para tener rayos, tener eco y bueno, poder hacerlo ahí, toda una canulación periférica, ahí hacíamos hasta TAVIs transapicales, es decir, no creo que sea problema eso y sea necesario hacerlo en quirófano. Yo coincido con Nacho. Nosotros tenemos pensado, si tuviésemos la oportunidad de colocar un ECMO en la unidad de cuidado intensivo, veno-venoso me refiero, veno-venoso, hacerlo en la terapia intensiva. Nosotros hemos hablado con Guillermo, con el Memo, la posibilidad de hacerlo, traer el arco en C que tenemos, y que encaja justo en la Striker, que encaja justo sin movilizar el paciente.
Así que esa sería la idea. Trabajar obviamente con hemodinamia, pero in situ, tenemos esa posibilidad de hacerlo. Perfecto. En una hipotética situación catastrófica de un paciente que esté preparo en Intermax 1, la canulación se puede hacer en la cabecera del paciente, obviamente asumiendo mucho más los riesgos de la canulación que si se hiciera en hemodinamia o con un arco en seno. Sale, Tita, perdón, Obviamente perdón la pregunta cuando uno habla de que te voy a hacer, canulación, perdón la pregunta que te voy a hacer, pero el arco en C entra perfecto a las piezas de la UTI. Una vez que esté instalado el aparato, ¿sale fácilmente? Memo, no sé, yo te veo, Memo, si vos querés contestar eso, ya lo hemos probado, pero quiero que lo conteste Memo. Mira, ahí estoy. Pero no entendí lo que preguntó Pali. Cuando entraba y salía, ¿por qué era eso? Yo pregunto que vos, o sea, el arco en C entra perfectamente en las piezas de la terapia intensiva, es así, ¿no es cierto? Sí, sí. Perfecto. Una vez que vos lo metes, lo Sí. canulás al paciente y lo dejas con la bomba funcionando. Con Sí. la bomba in situ, ¿sale fácilmente el arco en C? Sí, sí, se puede. Sí, se puede. Hemos hecho, sí, hay pacientes que han estado, pacientes que están muy graves y que el traslado implica un riesgo. Hacemos el procedimiento. El arco en C que tenemos un OEC que es uno de los mejores como arco en C, y la calidad de la imagen, sobre todo para estas imágenes que no tienen tanto movimiento, son muy, muy buenas. Es el mismo que usamos para hacer algunos procedimientos híbridos en el quirófano. O sea, perfectamente se puede hacer. La calidad de la imagen es muy buena. Perfecto. Y Pali, le agrego a lo que dice el Memo. Nosotros usaríamos las habitaciones, porque tenemos dos compartidas. Entonces usaríamos esas dos habitaciones que tenemos, que habitualmente hay dos camas, sacaríamos una y nos queda un espacio hermoso para trabajar como si estuviésemos en un quirófano. Perfecto. Perfecto. Así que, Vamos bien, entonces. inclusive por eso la tenemos nosotros, da justa para hacer eso. La Inclusive UTI, para coronaria también, exactamente. Coronaria tiene en el fondo, tiene dos camas y exactamente sacando una se genera un espacio muy, muy grande para poner lo que quiera, diálisis, el aparato de ECMO, Perfecto. alcanza para todo. Perfecto, perfecto. Bueno. Muy bien. Si no hay preguntas, cortamos acá y la semana que viene Hernán nos ilustra sobre ventilación mecánica. Muchas gracias a todos. Chao, hasta luego, gracias. Chao.